poder transitar por la radio Casa de la Cultura. Y qué gusto verte, Pablito, también, a los A los tiempos. tiempos, así es. Aunque siempre nos encontramos en estos espacios de debate, que es maravilloso a la vez, Sí. poder compartir también lo bueno, lo malo y lo que se puede hacer en el país. Gracias por tenerme Un aquí. gusto tenerte aquí. Y está con nosotros también la asesora jurídica de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cristina Pombosa. Qué gusto tenerte, Cris. Bienvenida. El gusto es mío, en realidad, poder compartir contigo en este espacio y también poder hablar un poco de la realidad que atraviesa la Casa de la Cultura y a nivel nacional, ¿no? Es una problemática, creo que sistemática, con respecto a la visión que tenemos de cultura y que tienen los gobernantes de turno, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que lo importante ahora es que se pueda frenar estos continuos recortes que no solamente la Casa de la Cultura, sino varias entidades de cultura que forman parte del Sistema Nacional de Cultura han sufrido durante estos últimos años. Para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan tengan una referencia, ¿cuál es el historial de estos recortes presupuestarios que específicamente ha sufrido la Casa de la Cultura? Bueno, es interesante ver, y creo que como líneas claras, hablando ya de cifras, en los últimos 14 años, el presupuesto general del Estado ha crecido en un 50% más o menos, aproximadamente. Y para cultura ha decrecido. En el caso de la Casa de la Cultura ha habido un decrecimiento del 17% durante todo este tiempo. Es decir, de un presupuesto que nosotros manteníamos desde el 2010 y para abajo, en lugar de mantenerse, o al menos mantenerse, ¿no? Al menos no, ha ido decreciendo año a año. Es así que vemos que en años pasados el total del presupuesto, este es un dato que nos da una lectura de cómo ven los gobiernos a la cultura, cuál es la importancia que le damos, ¿no? Y se le entregaba a cultura del presupuesto general del Estado, del total del presupuesto general del Estado, el 0.06% del presupuesto. Actualmente se le entrega el 0.03% del presupuesto. Ya, el 0.06%, ¿en qué año? Eso lo teníamos en el 2010. En el 2010 teníamos del 0.06%. Ya, y hoy tenemos El la mitad, el 0.03%. Así es. Ha habido un decrecimiento, como digo, del 17.02% durante estos 10 años en lo que tiene que ver con recursos para cultura. Ni siquiera se ha mantenido el presupuesto, parece que sí ha habido un crecimiento, pero estos coeficientes no son coherentes. En lugar de que a cultura al menos se le mantenga, no, se le ha ido disminuyendo cada vez más y cada vez más. Y ojo, allí yo hago una reflexión que es importante porque, bueno, aparte del ámbito jurídico en el que yo me desarrollo, yo soy gestora cultural, soy actora cultural. Y como en provincia nosotros vimos el desmantelamiento durante esta última década de lo que fue el Ministerio también de Cultura. Entonces, ¿cuál es la entidad que ya en territorio asumió de forma, no solamente de forma metafórica, el tema de manejar cultura a nivel provincial, sino que también incluso con algunas partidas presupuestarias de trabajadores? Fue la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es a nivel nacional el ente que se encarga de realizar estos procesos y de estar trabajando. Entonces vemos en realidad un desmantelamiento del sector cultural, lo que hace que primero vivamos un tema de precariedad absoluta, institucional, y también se traslada eso a nuestros actores y nuestros gestores culturales. Porque efectivamente no se puede realizar todos los trabajos que se deberían, todas las competencias que tenemos por ley, asumirlas y ejecutarlas de forma adecuada. Y presentamos problemas ahí. Y eso digo, o sea, no solamente a nivel de la capital, sino a nivel nacional. Cada provincia tiene su historia y su particularidad. Y cada una tiene diferentes problemas. Entonces vemos que hay asignaciones que son para una sola provincia y en realidad muy cortas. Y como
bien decías tú al inicio, el último recorte, el que disparó más bien una situación de decidir movilizarse ya como tal por todo este historial que hemos venido viviendo a lo largo de esta década, es el último recorte, que tal vez o sea, se escucha, ¿no? En relación a otras instituciones, chuta, les recortaron $170,000 para la Casa de la Cultura, para una institución que recibe un recurso bastante limitado, es significativo y hace que muchos procesos que se tenían que llevar en territorio, porque fueron muchos núcleos los afectados y la sede nacional también, hace que todo esto se pare y tengamos que ver cuáles son los medios para poder ir funcionando y articulando. De acuerdo, ya vamos a ahondar en esto, incluso sí sería interesante ver cuáles son los presupuestos de gasto corriente y cuáles los de inversión, que son importantes. Pero efectivamente, Martín, en este último recorte, que en total son 170,000 y un poquito más, esto ha afectado a los 24 núcleos. En el caso del núcleo de la SUAY, ¿en qué cantidad les afectó este recorte directamente? Bueno, mira, yo creo que más que centrarnos en el tema de este recorte, porque los recortes son año tras año, creo que lo que Cristina mencionaba es importante tomarlo en consideración, y es el desmantelamiento general que tenemos a nivel de cultura. Es decir, en un país en donde el presupuesto de por sí es bajo para los temas culturales, generar un recorte sobre esto que genere una afectación directamente sobre proyectos o temáticas culturales que se encontraban en ejecución es sumamente grave. Somos el único país en el marco de la CERLAC, en el marco de América Latina, por ejemplo, que no tiene un Plan Nacional de Libre Lectura. Recordemos que la Ley Orgánica de Cultura establece como obligación del Estado, obligación del Ministerio, el Plan Nacional. Sin embargo, este se cerró, no digo que funcionaba bien tampoco, ojo, sí, pero había, teníamos, se cerró a finales del año 2021. Si hicieras un Plan Nacional de la Lectura que está además dispuesto por ley, vamos viendo una reducción histórica que se ha generado a nivel de las casas de la cultura. Que este recorte, porque, ojo, el recorte no es de ahorita, es una disminución presupuestaria que hemos tenido a lo largo de varios años. En la pandemia hubo un congelamiento de la mayoría de cuentas. Recordemos además que se prohibió la ejecución de una serie de actividades que tenían que ver directamente con cultura. Y esto devino en que en el año 2021 tú recibas un presupuesto con un recorte que generaste en el 2020 sobre pretexto de la pandemia. Pero ese recorte del 2021 se proyectó a un nuevo recorte o disminución presupuestaria que ingresó ya al año 2022. Es decir, este año ya comenzó con el punto más bajo presupuestario en toda la historia de la Casa de la Cultura ecuatoriana a nivel general. Es decir, ya no estamos hablando solo de un recorte o una disminución presupuestaria en el marco de un periodo fiscal corto. Estamos hablando en el marco del menor recurso que ha recibido la entidad en toda su historia como país. ¿Qué nos lleva a pensar esto? ¿A dónde queremos transitar, a dónde queremos llevar el Ecuador en términos de cultura? Cristina lo mencionaba hace un momento, pero estamos hablando que hace 10 años borrábamos los $20 millones a nivel nacional. Y este momento, la Casa de la Cultura no llega a 12 a nivel nacional. Es decir, si divides eso para las 25 entidades, incluida la sede nacional, las 24 provincias más la sede nacional, estás hablando de un escenario sumamente complejo. Pues además sabemos que todo va subiendo y en cambio el recorte para cultura va bajando. Y ojo. Perdón, y además se creó el núcleo de Pichincha. Por eso decía, las 25 entidades, contemplando las 24 provincias más, lo cual nuevamente te genera este debate, que aquí se está duplicando funciones, duplicando presupuestos, ese es otro debate, ¿no? Pero en términos generales, si nos ponemos a pensar en este recorte, más allá de las cifras, porque muchas de las veces las cifras les pueden sonar duras o a veces difíciles de asimilar, porque uno escucha 20 millones, el chuta, un montón de plata, ¿no? Pero claro, cuando tú ves cómo se distribuye ese recurso, vas a encontrar puntualmente el caso del núcleo de la SUAY. Este año nosotros vamos a cerrar con $0 de inversión en la partida que devengaría específicamente en trabajos culturales. ¿Por qué? Porque todo el recurso que nosotros tenemos se fue básicamente a sostener, ¿qué cosa? La infraestructura. Y ojo, uno puede decir, pero es que hay un gasto corriente, un personal sumamente elevado. No, no es cierto. Si vamos a ver, en la realidad yo tengo un déficit de más de un 40% del personal que debe tener para mantener la operatividad mínima. Vamos, el ejemplo más clásico, lo que el Ecuador y creo que todos los ciudadanos hemos vivido, que es el registro civil.
Un momento dado tú podías llegar al registro civil, no tenías necesidad de cita, no tenías necesidad de nada. Yo llegaba hoy, oiga, necesito mi pasaporte, por favor pase a tal ventanilla, saque un turno y en la tarde, 2 o 3 horas, yo salía con mi pasaporte. Este momento quiero una cita para 4 meses. ¿Por qué? Porque te redujeron a menos de la mitad el personal que atiende. Es igual que en un banco. Si tú llegas a un banco y en lugar de tener los 6 cajeros abiertos tienes uno, efectivamente tienes que hacer las colas largas. Porque la misma o más cantidad de usuarios ¿En la van a lo SUAY se mismo. disminuyó personal? En este caso, personal, no. En este caso, en este año nosotros, en este último recorte, no fuimos afectados directamente. Sin embargo, como digo, si hago el análisis propio del núcleo de la SUAY, paso de un presupuesto superior a los 900.000 a menos de 600.000 este año. Con lo cual, ojo, solo para que tengamos una idea, del presupuesto de la SUAY, la mayor parte se distribuye precisamente en el tema de personal, que es incompleto, porque para poder mantener abiertos los servicios públicos aún necesito más personal. Eso se compensa con el fondo rotativo que tú tienes. A eso súmale el uso, en mi caso, por ejemplo, de la infraestructura como son los teatros, la infraestructura en los cantones, alrededor de unos $50.000 solo en servicios básicos al año. Es decir, ya estás de más de los 500. A eso súmale seguros que te obliga el Estado a contratar. Súmale todo lo que tiene que ver con material de oficina, combustibles, lubricantes, porque claro, puedes tener vehículos, pero si no hay combustible te pasa lo mismo que a la policía. Llaman a una atención y la policía no puede salir, no porque el policía no quiera salir, sino porque simplemente no tiene combustible en el tanque de su vehículo. La primera vez lo pones con gusto y luego. Es decir, este desmantelamiento que tiene el país en términos generales, lo ves también enfocado en cultura. Vuelvo al ejemplo del registro civil. ¿Qué pasa? Necesitas 4, 5, 6 meses para poder generarte un pasaporte. Pongámoslo en el escenario de cultura. Museos que se van cerrando, bibliotecas que no tienen personal para atención, que no tienen para reponer sus libros, escenarios culturales de la casi nula infraestructura cultural que tiene el país, que está en muy malas condiciones, de la cual no ha habido infraestructura. Si yo como azuayo me quejo de que mi provincia es una de las más abandonadas en temas de vialidad, imaginémonos cómo estamos en infraestructura cultural, que de hecho... Para que tengamos una idea, no hay un solo dólar de inversión en infraestructura cultural del Estado ecuatoriano en más de 10 años en la provincia de la SUAY. No existe. De hecho, no hay, porque la última inversión que hizo el Estado no fue del Estado directamente hacia cultura, fue porque recordemos que antes del 2007, antes de la creación del Ministerio de Cultura, los museos pertenecían al Banco Central. Lo que tiene la SUAY es heredado del Banco Central. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a ver este gran tejido de desmantelamiento de la estructura nacional en términos culturales, que pasa por el tema del recurso. Pero te pongo el ejemplo del Plan Nacional, que no le corresponde a la Casa de la Cultura porque es otra entidad. Pero si el mismo Estado descuida las obligaciones que tiene por ley, por normativa, imaginémonos cómo está el resto de estructuras dentro del Estado. Y ojo, ¿qué pasa tras esta institucionalidad? Porque muchos, y también como artista que soy, puedo decir, pero la institucionalidad no necesariamente genera una activación a mí como artista y gestor cultural. No, pero es el punto sobre el cual se conecta y se distribuye la política pública que tiene que llegar en 3 áreas básicas. 1, el acceso a bienes y servicios culturales de parte de la ciudadanía. 2, el acceso de los bienes y servicios culturales para que el artista pueda generar o tenga condiciones de producción y circulación. Y 3, las condiciones para que el artista, gestor, pueda dinamizar economía y pueda generar trabajo. En este momento no tienes ninguno de los 3 elementos. Y eso se llama, o eso pasa por lo que estamos viendo de insisto, no nos centremos en el recorte, centrémonos en la realidad cultural del Ecuador. Y es un Ecuador que ha abandonado los temas culturales, que ha abandonado sus temas patrimoniales. Te voy a poner un ejemplo más. ¿Cuántos sitios arqueológicos existen en la provincia de Pichincha? ¿Cuántos tenemos? ¿Están calculados? ¿Cuánto dinero se invierte del Estado en sus sitios arqueológicos que seguramente están por investigar o los que ya están en investigación? ¿Cuántos? ¿Cuánto dinero tienes de Casi inversión? nada. ¿Qué ha pasado con el Aracués? Visita las parroquias de la provincia de Pichincha, están todos los sitios arqueológicos abandonados. Absolutamente abandonados. Y esa es la cero inversión que tiene en patrimonio el Estado. Eso transfórmalo a Casa de la Cultura. Es exactamente el mismo. Sí. El mismo Además ejemplo. que la Casa de la Cultura de la SUAY creó extensiones. Nosotros en tenemos la parroquias, ¿no es creación de cierto? 2 extensiones, están con su propio personal, están con su propio, con su infraestructura propia, es decir, hemos adquirido infraestructura todo en base a convenios, en base a articulación que nosotros hemos podido mantener. De hecho, ¿qué es lo que no hace que el núcleo de la SUAY sienta tan fuerte este momento, esa disminución? Es que nosotros en el año 18 y 19 obtuvimos una gran cantidad de fondos internacionales, que de hecho se acaban ahora.
Entonces, realmente nosotros vamos a ¿Y han hacer- ejecutado hemos correctamente ejecutado los todo. plazos El acordados? tema es que como toda convocatoria que tú ganas, sea nacional o extranjera, tú no puedes postular una siguiente mientras no termines Ujú. la anterior. Mientras no Este cierres la año anterior. cerramos, quiere decir que vamos a postular en el Sí, 24 para para el 25. fondos del año 25, al menos yo estaré ya saliendo de la gestión en ese momento, pero es decir, si vamos por los fondos del Estado, nosotros como SOI no hubiéramos hecho absolutamente nada. Y es ahí donde hay que centrar el debate. ¿Qué esperamos como ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Qué esperamos? Que nuestro patrimonio en sus sitios arqueológicos de todo el país se siga deteriorando hasta que se pierda. ¿Qué esperamos? Que el acervo cultural que tenemos, como el acceso a bienes y servicios culturales, como a las bibliotecas públicas, como el tema del acceso al cine nacional, como el acceso a cada uno de esos elementos simplemente se nos sea negado y luego lo veamos como un espacio privatizado o lejano, o volvamos al concepto de culto, entre comillas, el ser que tiene la cantidad suficiente de dinero para poder acceder a elementos de conocimiento culturales, o ese concepto anacrónico y ambiguo de que los únicos que pueden ser artistas y generar actividades artísticas son aquellos hijos de familias pudientes que efectivamente tienen cubierta su canasta básica y pueden dedicarse. Estamos retrocediendo. Y es decir, lo que hoy está haciendo el gobierno, el Estado del Ecuador, frente no a la Casa de la Cultura, no a los artistas, frente a las y los ciudadanos, es negarles la posibilidad del acceso, desarrollo en el marco del entorno cultural. Y eso quiere decir convertirnos en un país de personas que simplemente aceptaremos el poder por el poder y la colonización actual que viene desde diversas líneas, desde diversos elementos como la misma globalización, hasta simplemente desconceptualizarlos completamente. Yo al menos siempre diré, me aferro a mi identidad, me aferro a mi historia y me aferro a mi desarrollo. La cultura está en evolución y todo lo que evoluciona no sobrevive, sino precisamente evoluciona, se transforma, mejora. Estamos evolucionando. Y eso Ok. va en contra de toda la ley natural. Ok, además, digamos que el acceso a la cultura está garantizada supuestamente por la Constitución de la República, al igual que los derechos culturales y también consagrados en la Ley Orgánica de Cultura. Además, como decía Martín, se ha incumplido con todas las redes nacionales que nos han creado, ninguna. No Sí, no, funciona Los ninguna. subsistemas de cultura no se ha creado ninguno. El propio Sistema Nacional de Cultura no está cimentado y consolidado. Eso es una leyenda. De hecho, Sí. ya deberíamos escribir sobre la leyenda del país del Sistema Nacional de Cultura. Es solo un mito. Ya vamos a hablar del rol del Ministerio de Cultura y de la ministra también. Pero digamos, para ejemplificar y para poner en concreto también lo que ya planteaba Martín, efectivamente el año pasado tenía un presupuesto de 12.005.284 dólares. Y el recorte para este año, Cris, hecho, tú me corriges, Ahí voy corrigiendo un poco. asciende el recorte a 2.814.000 dólares. Así es. De hecho, el presupuesto del año pasado era de 14 millones con sus picos y para este año el recorte ha sido en más de 2 millones de dólares. Pero Entonces ahorita estamos en 11 y picos, pero es que yo quiero dar un dato Ujú. que es súper importante porque a mí me gusta ejemplificar esto, ¿no? Porque como así solo hablando de dinero tal vez no se puede ver la magnitud de esto. De acuerdo al INEC, nosotros actualmente somos 17 millones de habitantes. Si nosotros repartimos Al INE, al INEC, sí contaré el último censo que ya dio cifras también. ya, Ok. con lo que tenemos ahorita, Ya. ya somos aproximadamente 17 millones de habitantes. Si nosotros dividimos por el número de habitantes la asignación de recursos que hemos tenido este año, nos da que por habitante el Estado invierte 71 centavos por año. Es decir, que por habitante el Estado destina 6 centavos al mes en el país para cultura. Ya tomando en cuenta todo el presupuesto del Sistema Nacional de Cultura. Únicamente del presupuesto que estamos hablando de la casa. Ya. Ya los presupuestos Porque de habría las que tomar otras en cuenta instituciones. fondos concursables, que es un presupuesto significativo también, Lo que pasa y es el que propio fondo del Ministerio los de números Cultura, siempre etcétera. siempre son engañosos, queridos colegas, porque, mira,
Cuando tú ves los recortes, tú estás hablando ahorita de que a la Casa de la Cultura le recortaste $170,000, ¿no es cierto? A nivel nacional, este momento. Pero claro, eso se va a ver reflejado en tu presupuesto del próximo año. Quiere decir que el presupuesto del próximo año va a entrar menos 170,000, más el recorte que te hagan el siguiente año, es decir, que se recorte y es 320,000. Si nosotros hacemos cuenta, solo en el periodo del gobierno actual, claro, tú dices, ha habido un recorte promedio de un millón al año. Pero claro, eso es progresivo, porque si recortaste 1 millón en un año y tu presupuesto se calcula en base menos de ese millón y luego tú el recorte el siguiente año lo calculas menos de ese millón, en realidad pasaste, y si sumas, todos estos números, haciendo cuentas, has pasado un recorte de casi 5 millones en los últimos 3 años de gobierno. Si a eso le ponemos el cálculo desde hace 10 años atrás, que Cristina mencionaba al inicio, estamos hablando que, insisto, como calculas el siguiente presupuesto sobre lo que terminas del año anterior, que ya tiene el recorte, estamos hablando que el recorte que la Casa ha recibido supera los $30 millones. Es decir, esos son los números reales, porque claro, el recurso aquí, lamentablemente, tendemos a verlo por año y llega el 31 de diciembre y otra vez vuelves a cero, pero no es así. Es como que a ti te fueras recortando cada año, en lugar de tú ir aminorando tu crédito, simplemente va creciendo el interés y te mantiene el capital. Entonces, en términos reales, si sumamos todo eso, es lo que tienes en inversión. Vuelvo a poner en contexto del ciudadano. Si yo no tengo una buena vía de acceso para sacar mis productos del campo, no genero economía. Si en este caso no tienes las vías de acceso, las carreteras, que llamémoslo presupuestos en las líneas de fomento, entonces tampoco tienes un desarrollo. Y estás condenando a la gente a ese subdesarrollo o a ese infradesarrollo que se va proyectando. Por eso digo, los números para mí son... Hay que leerlos con lupa y ir sumando cada centavo, porque a la larga eso te va generando la visión que tiene el Estado. Así es. Bueno, ya vamos con Cris a analizar esta parte de los números, ver, por ejemplo, cómo año a año le ha afectado directamente, pero también vamos a ver cuáles son las medidas que la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura ha decidido adoptar frente a esta penosa realidad y qué es lo que el día de mañana se va a generar precisamente con los directores de los núcleos y con artistas y gestores culturales. Martín y Cris, vamos a un pequeño corte comercial muy breve e inmediatamente regresamos y continuamos hablando de la situación de la institucionalidad cultural en el país y de lo que va a suceder el día de mañana. Ya volvemos. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. ¿Cuáles son las políticas en el ámbito de la cultura que proponen los candidatos presidenciales en estas elecciones? Artistas, creadores, promotores y gestores culturales se unen en una sola voz para consultar a los candidatos presidenciales sus inquietudes con respecto a la política cultural del país. Sin cultura no hay debate. Hola, soy Juana Guarderas, actriz y gestora cultural. La cultura es lo que nos determina, lo que nos hace ser lo que somos, lo que nos gusta, lo que queremos. Por lo tanto, debería ser la cultura el punto de partida para generar política social y económica. Además, el arte es medicina infalible para combatir la inseguridad. La pregunta a los señores candidatos es: ¿cómo piensan ustedes trabajar para generar con el arte una cultura de paz? Porque además, sin cultura, no hay debate. La unión de estas voces diversas tiene como finalidad generar cambios positivos y duraderos en el ámbito cultural y artístico. Sin cultura no hay debate. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Cultura FM 100.9. ¿Cuáles son las políticas en el ámbito de la cultura que proponen los candidatos presidenciales en estas elecciones?
Artistas, creadores, promotores y gestores culturales se unen en una sola voz para consultar a los candidatos presidenciales sus inquietudes con respecto a la política cultural del país. Sin cultura no hay debate. Mi nombre es Josué Martucci. Como artista y músico profesional me veo en la necesidad de alzar mi voz frente a la poca o nula preocupación que tienen actualmente las autoridades sobre el sector artístico. En muchos casos hemos sido censurados. Espacios que teníamos para compartir nuestro arte han sido restringidos, clausurados y algunos por falta de apoyo cerraron. Pero mi pregunta para el candidato es: ¿cómo se hará una correcta reactivación cultural en la que tengamos un apoyo estatal para la creación de espacios culturales que nos permitan seguir difundiendo y lucrando de nuestra obra y arte? La unión de estas voces diversas tiene como finalidad generar cambios positivos y duraderos en el ámbito cultural y artístico. Sin cultura no hay debate. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Bien, amigos y amigas, continuamos nuestro programa de esta noche. Como siempre, gracias por su compañía. Estamos hoy hablando de los permanentes y continuos recortes que la institucionalidad cultural ha sufrido durante estos últimos años y particularmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso estamos conversando con Cris Pombosa, que es la asesora jurídica de la institución, y también con el director del núcleo de la SUAY, Martín Sánchez. Bueno, vamos viendo otros números para que quienes nos escuchan dimensionen realmente lo que implica estos recortes presupuestarios para el adecuado funcionamiento de la Casa de la Cultura, su sede nacional, y también de los 24 núcleos provinciales. Cris, por favor. Sí, en datos ya macros, en los últimos 10 años ha habido una reducción del 33, aproximadamente del 33% de lo que nosotros percibíamos como institución hace 10 años. El último recorte, solamente para hablar del último año, asciende al 16,93% de los recursos. 16%. Sí. En relación a lo que recibíamos del año pasado a este año, menos del 16,93%. Es decir, en un solo año se cortó el 16%. Se afectó, por eso no tenemos casi $2 millones, ¿no? Así de es. recorte. Y como digo, o sea, esta situación afecta terriblemente porque se van acortando todos los espacios y nos enfrentamos a lo que Martín justamente decía hace un momento. Cuando la gente escucha el gasto corriente, nos han metido mucho en la cabeza eso de el gasto corriente, o sea, ya no se habla de inversión, ya no se habla de esto, no se dice del gasto corriente. No es solamente el tema de personal, no es, tiene que ver con lo que se necesita para que funcione la infraestructura cultural. Si hablamos ya de la situación grave, hace meses los 24 núcleos ya se habían declarado en emergencia. Teniendo en cuenta de que tenemos al fenómeno del niño aquí en la puerta de la casa, hay núcleos que tienen situaciones bastante complejas. El Oro, los Ríos, Guayas, Esmeraldas, todo lo que tenga que ver con el perfil costanero tienen una situación bien complicada y ahorita están tratando de ver cómo Manabí, el río Chone crece y se inunda todo lo que es la Casa de la Cultura. Y no hay recursos y no hay recursos para atender. No, están tratando de hacer lo que pueden con lo que tienen. En la provincia de Los Ríos, la Casa de la Cultura tiene a la Casa de Olmedo, que es un sitio patrimonial. Junto al río, claro. Y eso se restauró en el año 2012, si no me equivoco. Sí, y después de eso lo han dejado ahí, se ha tratado a través de las administraciones de buscar las formas, pero frente a un panorama
en el que no tenemos los presupuestos adecuados para poder mantener la infraestructura, peor aún para poderle hacer frente a lo que viene con el fenómeno del Niño, sí es una situación bastante preocupante, porque cualquier momento la noticia, espero que no sea esa, digan que hubo una crecida del río y que se vio afectada esta infraestructura patrimonial. Y así hablamos de todas las provincias, o sea, todas tienen esta misma situación. Incluso ya viéndolo también hacia acá, la misma sede también tiene las mismas limitaciones, sí, porque estamos tratando de sobrevivir con lo que tenemos. Entonces es una situación bastante complicada, bastante precaria, y ya estamos hablando, hablamos de lo que es la afectación del derecho a la cultura de cada ciudadano. Porque yo como ciudadana espero que el Estado me respete mi derecho a la cultura. Sin duda. Me respete mi derecho a la cultura. Y más allá, y ahora estamos hablando también de que haya otro tipo de afectaciones que nos complican y que luego tenemos que lamentar por la falta de acción y la falta de inversión en los casos críticos que tenemos. Así es. Bueno, una institución tiene que ser solvente en cuanto a su gasto corriente y, por tanto, solvente en cuanto a sus montos presupuestarios de inversión, ¿no es cierto? En fin, de eso ya nos explicó los servicios culturales también, Martín. Vamos ahora, Martín, por favor, a las resoluciones que adoptó la Junta Plenaria en días pasados, reunido de modo presencial, además, en Zamora. ¿Cuáles fueron las resoluciones que adoptaron los núcleos provinciales? Bueno, para hacer la idea anterior, básicamente lo que estamos ahorita es abierto. Abiertos hasta que puedas, como decía la Cristina, hasta que algo pase. En este momento es lo que estamos en las casas de la cultura, abiertas para que la ciudadanía pueda ingresar, pero no puedes garantizar ya la continuidad de un servicio ni la calidad del servicio. Y ojo, la calidad también que tienen que tener los servicios públicos es parte de los derechos que tiene la ciudadanía, no solo los derechos culturales, los derechos que tengo yo como ciudadano. En Zamora, luego de algunas discusiones, justamente se abordó el tema de que no podemos enfrentarnos ahorita a este recorte presupuestario, tenemos que enfrentarnos a una situación estructural. Y esto quiere decir a mirar los incumplimientos que el Estado ecuatoriano tiene frente a elementos que son indispensables para la sostenibilidad de todos en general. Recordemos que la Constitución es súper clara, el 280 de la Constitución nos habla precisamente de qué, de que el Estado dotará de los recursos necesarios para, ¿qué cosa? El mantenimiento de todas las entidades culturales. Y si hablamos del artículo 21, del 83, del 276 y demás, te hablan que el Estado además tiene que investir en la preservación, mantenimiento y mejoramiento de todo lo que tiene que ver con su patrimonio cultural. Entonces, es decir, aquí lo que los 24 presentes estamos planteando es ir directamente a la fuente, al toro por los cuernos. Y esto es demandarle al Estado ecuatoriano, demandarle al presidente de la República, porque esto es política pública. ¿Quién distribuye los recursos? El Ejecutivo. ¿A través de qué? Asamblea, etcétera, etcétera. Pero ¿quién ejerce el tema de política pública? Y quien debería estar haciendo esto es el Ministerio de Cultura, no la Casa de la Cultura. Pero al ser la Casa de la Cultura autónoma, al ser de elección popular, claro, sí puede rebelarse al patrón. Lo que no puede hacer una ministra o un ministro de Cultura. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, rebelándonos al patrón y diciéndole, a ver, ratito, estas son tus obligaciones, porque la Constitución es igual que un contrato, en el cual vos me tienes que dar esto a cambio de lo que yo estoy haciendo. Y aquí el Estado ha vulnerado absolutamente todo el contrato, si quieres tú, que tiene, no con la Casa de la Cultura, con las y los ciudadanos. El contrato social. Por tanto, el contrato social, la estructura social. Es decir, que en este momento tú decides retirar el presupuesto a las universidades, o retires el presupuesto a la educación, o que volvamos al caso de lo que me pasa en Cuenca. Montones de pacientes con enfermos de cáncer que en este momento Solca no les puede atender, no les quiere atender. ¿Por qué? Porque el Estado les debe millones de dólares de atenciones que salen por lado del Seguro Social. Lo mismo está pasando en la cultura. Y lo que hacemos ahorita, las 24 casas y la sede, es decirle, basta, vamos a lo estructural. Demandémosle al Estado ecuatoriano que cumpla lo que el contrato social que tiene, que se llama Constitución de la República, establece. Y esto es distribuir adecuadamente el recurso del presupuesto general del Estado, enfocado primero en una política pública, que no existe, es otro de los mitos. El ente rector establecerá la política pública, no existe política pública. Sí, no ha generado líneas de política pública. Entonces, sí. Eso es a lo que vamos nosotros. Pero además, Martín, recordemos que cuando casos similares han sucedido en Argentina o en Colombia, es el propio Ministerio de Cultura quien ha reaccionado frente a esos recortes. Y además los empleados del Ministerio de Cultura
asociados y en sindicatos los primeros en salir a la calle a protestar. Así es. Por tanto, se supone que aquí el Ministerio de Cultura debería también haber hecho lo mismo, es decir, defender los presupuestos O sea, de yo la no hubiera cultural. podido, yo hubiera dado mi renuncia el día siguiente como ministra de Cultura, si es que hubiera visto que al Ministerio de Cultura le cogen y le pegan un recorte en los últimos años igual o mayor al que ha recibido porcentualmente la Casa de la Cultura. Es decir, yo ya hubiera renunciado. No tuviera cara para estar frente a un ministerio en el cual, no tuviera cara para estar frente a un ministerio que, por ejemplo, actualmente le deja sin hogar a la Sinfónica de Cuenca. Simplemente un servicio público y siendo mis propios empleados les dejo sin lugar de trabajo. Es decir, yo no tuviera cara para hacer eso. Y esto también es un llamado de atención, porque aquí los servidores y las servidoras del Ministerio de Cultura efectivamente deberían estar respaldando esta acción, porque más allá de este patrón que tienen ahora, que es del Estado ecuatoriano, son servidores de carrera y se deben al pueblo ecuatoriano, no se deben a preservar o a cuidar un carguito. Yo lo dije en Cuenca hace un par de meses, y les invité de hecho a renunciar a todas las autoridades del Sistema Nacional de Cultura de la ciudad, porque les dije, ustedes son esbirros del gobierno. ¿Ves que usa la palabra esbirros? Quien hace cualquier delito por un sueldo, una remuneración, son los esbirros. Están manteniéndose a cambio de ¿qué? De destruir la estructura cultural del país. Eso les va a juzgar la historia. Y ahí viene nuevamente lo importante, que quizá para mí es el baluarte que tiene la Casa de la Cultura ecuatoriana. Más allá de que tenga una buena o una mala gestión, aquí, antes o en el futuro, es el hecho de que es de elección popular. Y eso permite que tengamos una entidad autónoma que sí, como en este caso, está teniendo la valentía de enfrentarse al aparato estatal con todas las represalias que eso puede implicar, porque además nos enfrentamos a un aparato estatal que está consolidado ¿para qué? Para castigarte, para restringirte, la amenaza permanente de la auditoría de la Contraloría, la amenaza permanente de un nuevo recorte presupuestario, la amenaza permanente de cerrarte las puertas o bloquearte un trámite en los mandos medios. Eso es lo que ha mantenido a las instituciones de lado. Y en este caso yo creo que lo que estamos haciendo los directores provinciales y nuestro presidente Fernando Cerón es eso. Decir, listo, vamos con todo, vamos con todo. En otros países, como tú bien citas, ha pasado esto. Miremos los ejemplos de Francia. A ver si en Francia, en España, en Italia, les cierras los museos, les cierras las bibliotecas públicas o les dejas de brindar los servicios para el uso del espacio público o cierras teatros, como aquí en el Ecuador, que cada vez hay menos teatros y más parqueaderos, porque la mayoría de teatros se van convirtiendo en parqueaderos, sobre todo en las ciudades que crecen. Es decir, es tiempo de poder decirle alto. La tiranía tiene muchas caras, y lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador es una tiranía. No tenemos asamblea. Muchos decíamos, qué bueno que haya desaparecido la asamblea con la muerte cruzada, pero ahora que no tenemos asamblea y que no tenemos quien ejerza la fiscalización, podemos tener una cara directa a la tiranía. Yo soy igual... Tengo 36 años, para mí son historias igual lo que pasó tal vez en la época de Febres Cordero, era muy niño, no lo recuerdo, escucho las historias de mis padres, es imposible que yo entienda lo que fueron las dictaduras de los 70, no lo puedo entender porque no lo viví, y eso tal vez es uno de los problemas de memoria histórica que tenemos también los jóvenes y las generaciones que están mucho más atrás de la mía, pero ahorita yo les puedo decir que lo que estamos viviendo en este gobierno radica en algo peor que las dictaduras de los 70, algo peor que los finales de los 80. Estamos viviendo realmente una tiranía a un nivel que lo podemos evaluar tal vez para ejemplificarlo en términos de seguridad. Pero eso que estamos viviendo los ciudadanos y ciudadanas en términos de seguridad es fruto precisamente de este desmantelamiento estatal y la cultura está siendo parte de esto. Sí, digamos que ni las dictaduras desmantelaron como ahora el Sistema Nacional de Cultura. Recordemos que Febres Cordero dio mucho dinero para la cultura. Es más, se pudo terminar el edificio actual de la Casa de la Cultura gracias al gobierno de Febres Cordero, ¿no? Y las dictaduras militares igual, salvo algunas que incluso llegaron a ocupar y a poner presidentes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a las acciones concretas, Cris. Mañana se ha convocado una marcha a partir de las 9 de la mañana aquí en la casona de la Casa de la Cultura, y a las 11 de la mañana se estará poniendo una acción de protección. ¿Bajo qué esquema, bajo qué argumentos jurídicos se pone esta acción de protección? ¿En qué consiste esto? ¿Y cuáles serían, en el caso de hacer acogida, las repercusiones inmediatas que esta acción generaría? Bueno, la acción de protección es una acción constitucional, es una vía que nos da la normativa ecuatoriana para poder hacer que los derechos constitucionales que hayan sido violados sean restituidos de forma inmediata, siempre que no haya una vía
alterna para poder tratarlos. En este caso, nosotros planteamos, y en este caso más bien la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, en su debate planteó que los derechos que han sido vulnerados precisamente son el derecho a la cultura y el derecho al trabajo. El derecho a la cultura, que enmarca todo lo que ya hemos hablado, ¿no?, acerca de todas las competencias que se tienen. El 380 dice también que el 380 de la Constitución nos indica en su numeral 8 que el Estado debe otorgar los presupuestos necesarios para el cumplimiento de las competencias de cultura, cosa que, como ya vimos y hemos estado trabajando durante esta entrevista, no se está cumpliendo. Y esto no nos afecta, no afecta solo a la Casa de la Cultura, porque al final de cuentas esta institución está para servir al ciudadano, para servir al artista, para servir al gestor cultural. Es ahí en donde se genera la segunda vulneración, que es el derecho al trabajo, porque si desmantelamos y empezamos a recortar el tema de los presupuestos que tiene la Casa de la Cultura para funcionar adecuadamente, estamos hablando de que también se van a cortar servicios y programas también que se pueden dar a favor de los artistas, a favor de los gestores culturales. Y ahí se ven directamente perjudicados nuestros compañeros artistas, porque evidentemente ya no van a tener una adecuada infraestructura para hacer sus trabajos, no van a tener tampoco estos proyectos o programas o concursos públicos, demás que se pueden realizar únicamente con recursos. Entonces se ve ahí una vulneración. Esos son los dos. ¿Qué se piensa lograr con esto? ¿Es en el caso de ser aceptada la acción de protección, implica la obligatoriedad de reponer esos recursos? Hay tres situaciones que se buscan a través de lo que establecieron ya los compañeros directores de la Junta Plenaria y que es lo que se ha trasladado, ¿no? Primero, la restitución inmediata de esos recursos que fueron recortados hace poco, porque eran recursos que estaban ya predestinados para cumplir ciertas actividades que estaban enmarcadas dentro de las competencias y que se tenía la necesidad de realizarlos, pues. Pero el más importante, el trasfondo de todo esto, es que al sector cultural, a la Casa de la Cultura, se le otorgue el recurso, el presupuesto adecuado, básico. No estamos pidiendo que se nos otorgue lo que en realidad debería un Estado entregarle, porque comprendemos, tampoco es que los compañeros directores son ajenos a la realidad del país o no están viendo qué es lo que pasa, son indolentes, podrían decir. No, solamente se está pidiendo que se cumpla con lo necesario, con lo básico, para que la institución pueda brindar los servicios, los productos y la gestión de sus competencias de forma adecuada. En este sentido, se va a pedir que se dé el presupuesto adecuado que la Casa de la Cultura necesita y que evidentemente no exista una regresión en los derechos, porque decíamos, viendo los cuadros y viendo todo lo que les acabo de contar, no, digo, de pronto el siguiente año se nos otorga los recursos que necesitan y después empezamos otra vez en picada, ¿no? Sí. Mientras el presupuesto va creciendo, claro, vamos sería imposible, ya sería no imposible. Exacto. Ya no hay a dónde. Sería imposible. Sí. Perfecto, entonces esas serían las consecuencias de esa acción de protección. Recordemos, mañana a las 9 de la mañana van a concentrarse para hacer una marcha desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta la calle Ventimilla y... Es en la unidad judicial familiar que queda efectivamente en la calle Ventimilla. Me toman la elección con la segunda calle porque no soy quiteña, se me complica. Sí, se me complica un poco. Por eso. Sí, por favor, pero la idea es que vayamos a realizar este proceso y que podamos juntos acompañarles, en este caso, a los directores que se han puesto esta gran tarea a los hombros, porque ellos además van como ciudadanos. Eso es importante decirlo. Ellos no están
peleando solo como funcionarios o desde el lado, podrían decir, es que están peleando desde el lado institucional. No, han tenido la valentía y han asumido este proceso como ciudadanos, como por sus propios derechos y como actores y gestores culturales que son todos los directores de los núcleos provinciales y también el presidente de la sede nacional, Fernando Cerón. De acuerdo. Digamos además que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha destinado $2.200.000 para pauta publicitaria, es decir, para propaganda en los medios de comunicación al final de su gobierno. Y también, como ustedes saben, se han programado varios viajes al exterior que en realidad son absolutamente innecesarios. Y sin embargo, se recorta a este sector que tiene ya presupuestos pírricos, que es la Casa de la Cultura y otras entidades de cultura del país. Entonces, eso es lo que esperan, Martín, el día de mañana con esta marcha. Están invitados todos los ciudadanos y todos los artistas y gestores culturales que deseen acompañar a hacerlo y que esperan que obviamente ser acogidos, que sea aceptada esta acción de protección y tener un resultado positivo. Como tú decías hace un momento, invitamos a las y los ciudadanos, porque aquí no se trata de la Casa de la Cultura y quiero enfatizar en esto. Aquí estamos hablando de las personas que nos aferramos a nuestra identidad, de las personas que nos aferramos al conocimiento, de las personas que nos aferramos a saber que la construcción de una sociedad va mucho más allá de la piedra y el metal que pones en una construcción. Estamos hablando de quienes podemos ver el tejido social como parte importante, quienes queremos ver oportunidades para nuestros hijos, hijas, para la gente que está en nuestro entorno, posibilidades de diversidad de pensamiento. La acción de protección de mañana no es solo por el recurso, es por la libertad que tenemos de pensar, de creer, de sentir, e insisto, de aferrarnos a la identidad. Aquí yo soy cuencano y me aferro a cantar, porque es parte de mi identidad. Ustedes aquí en Quito tienen los chullas, el panecillo, todas las calles mágicas de que tiene este centro histórico, sus centros arqueológicos, su propia identidad, la F. Sí. Todo eso es a lo que nosotros nos aferramos, cada uno. Son nuestras identidades que nos da orgullo y sentido de pertenencia, por supuesto. Lo que vamos viendo es justamente eso, vas perdiendo este sentido de pertenencia y por tanto, el no luchar ahora por la cultura es también a futuro convertirnos en una ciudad alienada más de las que ya hemos visto en otros lugares del mundo, construida efectivamente por el flujo migratorio, pero que ya no tiene historia, que no tiene ni comida típica, porque la cultura también pasa por la gastronomía. Entonces, mañana invitar a la gente que quiera sumarse, también hacer el llamado de atención al Estado, a las instituciones que están en el medio. Es tiempo de levantar la voz para muchas de las injusticias. Nos aprestamos a un proceso electoral que además está por marcar el cambio, un cambio extraño, porque es un año y pico de gobierno que tendrá quien sea que llegue. Pero también si es que no tenemos la posibilidad de decirle al gobierno que está ahorita en funciones y al que venga que la cultura nos imposta y que queremos la construcción de un país desde lo cultural, porque además la cultura también te construye seguridad, ojo, sin duda. La construye también te genera empleo. Mira, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, los feriados o las festividades? Porque generan turismo. ¿El turismo se genera a través de qué? De la cultura, claro. Sobre todo en ciudades como por ejemplo las nuestras, como las de la sierra, que no tienes la playa o algún elemento de distractor natural cercano. Esa es la cultura. Tú vas a Cuenca a ver la catedral, a caminar por sus calles históricas, a ver los diferentes enfoques que tiene, a ver a nuestras cholitas cuencanas, a ver obras de teatro, a ver obras de música. Sí. Y las fiestas populares, que son importantísimas. De hecho, hay más fiestas populares en el Ecuador que días en el año. Eso es una cosa. Y la cantidad de recursos y economía que mueve eso, sí. ¿No? Porque en una fiesta popular, en un acto cultural, gana todo el mundo. Gana la seño de los chuzos, gana el compa que vende el canelazo clandestino tras bastidores, gana el del sonido, gana el artista, pero sobre todo gana la ciudadanía que tiene el acceso a construir su espíritu a través de eso. Entonces, la invitación yo le hago a toda la ciudadanía de acá de Quito: acompáñenos mañana. Sobre todo acompáñenos a levantar la voz frente a un Estado que sí ha sido indolente y que de no levantarlo ahora serán las futuras generaciones quienes paguen los precios de la desculturización de nuestro país. Así es, gracias Martín. Ojalá pronto podamos hablar más bien de los hechos positivos, podamos tenerte aquí de nuevo para que nos cuentes cómo está marchando esas acciones positivas que realizan. La cuestión editorial, la revista
Ronda de Lironda que acaba de salir, en fin, cantidad de acciones positivas que también es necesario que se conozca en otras regiones del país. Te deseo lo mejor, gracias por estar aquí, Martín. A las órdenes siempre. Cris, que les vaya muy bien en esta acción de protección, esto es importante desde el punto de vista jurídico sobre todo. Muchísimas gracias y ya saben, estamos aquí para servir. Bien, gracias Cris, amigos y amigas. ¿Tenemos tiempito para despedirnos con una canción? ¿Sí? Qué bien, porque queríamos hacerlo justamente con un temita de Bebo Valdés, puesto que ayer, 9 de octubre, estaba de cumpleaños. Él nació en 1928, y es un gran pianista, compositor, jazzista. Ha tocado también con su hijo, Chucho Valdés. Y además, Bebo es el que tiene nuestra cortina musical, así es que le agradecemos y vamos a escuchar otro tema al piano, y en este caso con el Cigala, Corazón Roto. Mañana vamos a hablar de cine, mañana por los EDOC están aquí un gran cineasta de Colombia y una gran cineasta de Brasil. Nos visitan mañana para hablar de los EDOC y por supuesto de estos dos estrenos de Brasil y de Colombia. Gracias Alex por estar con nosotros siempre, gracias Celine que hace posible la emisión de este programa. Gracias a ustedes amigos por acompañarnos, nos encontramos el día de mañana al filo de la noche. La noche boca arriba. No te puedo comprender, corazón loco.